Bien, buenos días con todos. Les saluda el abogado Diego Quesada, asesor externo de la empresa ERSAC. En esta oportunidad, dentro del plan anual de capacitaciones y una de las obligaciones, ¿pueden apagar su micrófono, por favor? Poli, ¿podrías avisar al trabajador que tiene el micro abierto que lo cierre? Por favor, pueden apagar sus micros para que la capacitación se pueda escuchar nítidamente. Gracias. Bien, gracias, Poli. Como les comentaba, una de las obligaciones importantes de la empresa en lo que es relaciones laborales es justamente la prevención de los delitos sexuales. Actualmente, dentro de la sociedad del año 2025 a la tendencia de diferenciar varón y mujer. Sector seguro, por favor, si tiene la amabilidad de apagar su micro, gracias. La distinción bastante marcada entre las competencias y capacidades y cualidades entre varón y mujer, lo que acrecienta mucho la tendencia a que la afectación inmediata sobre la distinción de género sea contra este grupo de personas, es decir, contra las mujeres. Sin embargo, actualmente la tendencia va dirigida a que también los actos de hostigamiento sexual van contra los varones. Sin embargo, el grueso del grupo sigue siendo femenino. Todas las personas dentro del ámbito laboral, Poli, si me apoyas con pasar la lámina, y derecho a un ambiente sano, pero un ambiente sano no solamente corporal, sino a un ambiente sano dentro de las relaciones de trabajo. De hecho, el hostigamiento sexual, tercera lámina, por favor. De hecho, el hostigamiento sexual es una forma de violencia que atenta contra ese derecho, porque puede crear un ambiente intimidatorio, hostil, y puede generar afectaciones a la actividad o situación laboral. Sin embargo, estos elementos no son necesariamente constitutivos que conformen o que confluyan en un acto de hostigamiento sexual, porque ya, digámoslo de esta manera, el hostigamiento sexual es un riesgo social que amenaza la dignidad e integridad de la persona, independientemente surjan afectaciones físicas, psicológicas o no. Basta que un hecho, un una palabra, un comentario, genere la expectativa de que padece para que figure. Siguiente lámina, por favor. Cuarta lámina, Poli. ¿Pero qué es un acto sexual? Un acto de hostigamiento sexual es una conducta de naturaleza sexual o sexista. Esto es importante. De naturaleza sexual o sexista. Y lo más relevante, que es una conducta no deseada por quien la padece. Es decir, una conducta de naturaleza sexual, siguiente lámina, por favor, es una conducta de género, una violencia de género que afecta la dignidad de la persona a quien lo padece. Pero además, no solamente tiene que afectar la dignidad, sino que esa afectación tiene que ser no deseada. Ese rechazo no deseado, o perdón, ese comportamiento no deseado, puede ser tácito o de expreso. Lo importante y relevante es que hasta el momento un hecho de hostigamiento sexual es una forma de violencia de género, es una conducta sexual o sexista no deseada y que finalmente, siguiente lámina por favor, puede ser representado a través de gestos, observaciones o miradas lascivas. Es decir, dentro de la empresa puede haber un trabajador o una trabajadora que nunca retiran la mirada de su compañero de trabajo o que a cada momento que pase a determinada área no le quitan la mirada, son miradas muy obscenas seguramente, que generan incomodidad, que generan un comportamiento intimidatorio contra la persona. Es decir, observaciones o miradas lascivas. Una conducta sexual, además, puede tener una connotación verbal, es decir, comentarios o insinuaciones. Oye, amiga, qué bonita que estás hoy día, qué bonito tu cuerpo, qué bonito te queda la blusa. Comentarios de ese tipo conforman conductas sexuales de carácter verbal que configuran hechos de hostigamiento sexual si acaso la persona contra quien va dirigida no lo acepta.
Lo más saltante y común en todo centro de trabajo puede suceder que vengan por conductas físicas, tocamientos o roces o acercamientos corporales. Una trabajadora o un trabajador pueden estar trabajando en su centro de labores, en su lugar de trabajo, se acerca a otro trabajador y le toca el cuello, le toca el hombro, o le toca la mano, o le toca la pierna, o lo abraza de la cintura. Ese es un hecho bastante notorio y marcado de hostigamiento sexual. Si es que acaso existe el rechazo de quien recibe ese hecho. Otra forma de conducta sexual que también configura acto de hostigamiento sexual es la exhibición de material pornográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el horario de trabajo o en la hora de almuerzo o en la vivienda de todos los trabajadores se están intercambiando comunicaciones con contenido sexual o se mandan audios insinuando hechos de carácter carnal o videos. La persona que lo recibe se siente intimidado y si es que lo rechaza, efectivamente configura un hecho de hostigamiento sexual. Imágenes, videos, audios, todo lo que tenga contenido de carácter sexual es una conducta de hostigamiento sexual. Ahora, una conducta sexista son aquellos comportamientos que promueven o refuerzan estereotipos. Oye, compañera, tú no puedes estar capacitada por esta labor. ¿Por qué? Porque eres mujer. El cargo de jefatura o de supervisor está reservado únicamente a los varones porque las mujeres no tienen las capacidades físico-intelectuales para poder llevarlas a cabo. O simplemente porque solamente una jefatura puede ser varón. O porque determinada competencia la tiene determinado un varón y no una mujer. Y esto viene acompañado de estereotipos en los cuales las mujeres y hombres tienen atributos, reglas y espacios propios. Por lo general se dice que el varón sale a trabajar y la mujer se queda en la cocina. O que el único que está capacitado para manejar un vehículo es el varón. Que la que comete accidentes de tránsito en los semáforos, en las esquinas, es la mujer. Esos son estereotipos que marcan hondamente la distinción mal hecha entre varón y mujer en la sociedad y se extrapola de manera negativa en el lugar de trabajo, lo que supone la subordinación de sexo o género respecto al otro y una subordinación inadecuada. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿cuáles son los elementos constitutivos de un hostigamiento sexual? Como les comentaba al inicio, los elementos constitutivos es una conducta de naturaleza sexual o sexista. Ya sabemos que una conducta de naturaleza sexual es un tocamiento, eh, es un gesto, una palabra, una exhibición. Una conducta sexista es una promoción de naturaleza de distinción de estereotipos que generan la distinción inadecuada de varón y mujer. Y estos elementos son los que atribuyen que un acto de naturaleza sexual o sexista sea denunciado. Lo principal aquí es que tanto la conducta sexual o sexista sea no aceptada o no deseada o no bienvenida. Es decir, tiene que haber un rechazo. Y este rechazo puede ser expreso o tácito. El rechazo expreso puede venir de manera verbal, no. Puede venir de manera escrita, no. O puede ser de manera tácita, un alejamiento. Si antes era mi compañera de trabajo, a la cual al inicio le tocaba la mano, le acomodaba el cabello, le sobaba los hombros, y de pronto se fue alejando, quiere decir que se sintió intimidada por los hechos que venía cometiendo. Ahora, debemos tener en cuenta que los actos de hostigamiento sexual son temporales, es decir, la temporalidad en un hecho de hostigamiento sexual es importante al momento de analizar si es que hubo o no consentimiento. El consentimiento tiene que ser expreso, como lo hemos dicho, o puede ser tácito. Si el rechazo viene de parte del trabajador o trabajadora que dice no o surge un alejamiento, este trabajador que se sintió afectado puede denunciar ante la Oficina de Recursos Humanos de ERSAC que efectivamente se ha sentido intimidada por un hecho de hostigamiento sexual. Y digo que el consentimiento tiene que ser actual
Porque puede haberse dado el caso que hace unos días piropeé a la compañera de trabajo. Al siguiente día le invité un chocolate y le invité a salir. Al tercer día, después que me aceptó el chocolate, la abracé por el hombro. Y esa conducta fue rechazada. La trabajadora va y se queja y efectivamente ella dirá, yo nunca le autoricé que me toque los hombros. Pero si anteriormente te invité un chocolate y me lo recibiste, anteriormente te piropeé y me lo aceptaste, eso no son elementos que disuaden el hostigamiento sexual. Basta que en determinado momento el trabajador o trabajadora que dice no se siente intimidada, ese hecho intimidatorio configura un acto de hostigamiento sexual. Sea que anteriormente contestó de manera favorable a proposiciones o insinuaciones, pero en este último hecho dijo no. Aquí importa la temporalidad del acto de hostigamiento sexual. Sea que anteriormente me devolviste el gesto, perfecto. Pero si en este momento te dije no, es un no. Y si tú insistes, me siento hostigado u hostigado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, continuemos. Entonces, los actos de hostigamiento sexual surgen dentro de las relaciones de trabajo y no solamente entre compañeros de trabajo, de manera horizontal, sino que puede darse también de manera vertical, de jefes a trabajadores, a mandos medios. Y esto muchas veces se nota en los centros de labores porque generan favoritismos. Oye, ¿aceptas salir conmigo? Y bueno, le diré a la jefatura que te promueva. O si puedes, si quieres faltar, falta, yo te cubro acá, pero salimos más tarde, pues. Esos hechos o proposiciones o dádivas eh, en la línea de jefatura hacia subordinado también significa un hecho de hostigamiento sexual. Y como lo señalé anteriormente, un acto de hostigamiento sexual puede darse dentro o fuera de la jornada del centro de labores. Siguiente diapositiva, por favor. Como habremos notado hasta aquí, en un hecho de hostigamiento sexual participa o se involucra el hostigador, presuntamente hostigador, porque hasta ese momento no es declarado responsable, el hostigado, que es la persona que lo padece, y la empresa que previene, investiga, sanciona e informa. Y la empresa es una de las principales cabezas que tiene la obligación de prevenir, informar, sancionar, investigar y muchas veces atacar todas las conductas contra el hostigamiento sexual. Poli, por favor, lámina 9. De esta manera, la empresa, dentro de la política interna de prevención o del sistema integrado de gestión, tiene la obligación, dentro del procedimiento de hostigamiento sexual, lámina 9, por favor, prevenir, y la prevención viene con la capacitación, que es lo que estamos haciendo en este momento. Con la prevención viene la detección, y en la detección se informan todos los canales de detención y medidas de protección que tienen todos los trabajadores de la empresa ante un hecho de hostigamiento sexual. Y en la detección no solamente se involucra el área de recursos humanos, no solamente se involucra el comité de frente al hostigamiento sexual, sino también se involucran los trabajadores, porque como vamos a ver más adelante, puede que un trabajador sea víctima de acto de hostigamiento sexual, pero no tiene la valentía de denunciarlo por miedo o porque se sienta atemorizado, por miedo a perder el trabajo o por atemorización o por temor respecto de quien le cometió el acto de hostigamiento sexual. En ese sentido, todos los trabajadores de ERSAP estamos llamados a que cualquier hecho de hostigamiento sexual del cual seamos testigos sea denunciado ante el área de recursos humanos en la que se encuentra el señor Poli o ante el Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual, del cual ya habrán sido informados, se encuentra conformado, ¿no? Entonces, vemos que la prevención es deber de la empresa. De hecho, ya lo estamos ejecutando en este momento. La detección forma parte
de la empresa y el rol de todos los trabajadores que conformamos ERSAP o que forman ERSAP. La investigación está a cargo del Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual. ERSAC, por tener más de 20 trabajadores, cuenta con un comité de intervención contra el hostigamiento sexual. Una vez que concluye la investigación, hay una sanción. Y ojo, en ERSAC, la tolerancia al hostigamiento sexual es cero. Esta charla, esta capacitación, no es letra muerta. No están perdiendo su tiempo, señores, al momento de escuchar esta capacitación, sino que la finalidad es de que todos los trabajadores de ERSAP sepan que ante un hecho de hostigamiento sexual, la tolerancia es cero. Dependiendo del comportamiento del trabajador, tiene como consecuencia inmediata el despido. Una vez concluido el procedimiento de investigación y sanción contra el hostigamiento sexual, siempre existe una representación que pudo haber sucedido y cómo mitigar los efectos de ese hecho y cómo prevenir nuevos hechos. Siguiente lámina, por favor. De esta manera, al término de esta capacitación, todo trabajador de ESAC tiene que salir concientizado de que un hecho de hostigamiento sexual, sea de naturaleza sexual o sexista, va a ser sancionado con la máxima sanción inclusive, que es el despido. Ahora bien, los hechos de hostigamiento sexual, si bien es cierto, surgen en relaciones de trabajo entre pares y desde jefaturas a subordinados, también surge entre trabajadores de empresas de tercerización y empresas de intermediación. Puede suceder entre un trabajador y un socio, o entre un trabajador y un locador, y un trabajador y un personal en actividades formativas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la empresa, como dentro de la empresa con terceros, un hecho de hostigamiento sexual va a tener que ser sancionado sí o sí. Nadie se va a librar de que porque soy un externo, de que porque soy un locador de servicios o porque me fui a la oficina, por ejemplo, de nuestro contratante, la empresa eléctrica aquí en Piura, comete un acto de hostigamiento sexual y no me va a pasar nada. Mentira. Un trabajador de ERSAC que cometa un hecho de hostigamiento sexual dentro o fuera del centro de labores va a ser sancionado sí o sí, dependiendo de los medios probatorios y la magnitud del hecho denunciado. La pena máxima es el despido. Siguiente lámina, por favor. Bueno, dentro de las obligaciones legales de la empresa, y como lo comenté al intermedio de la presente exposición, la empresa cuenta con un comité de intervención contra el hostigamiento sexual. Ha sido válidamente conformado, ustedes han emitido un voto para elegir a sus representantes, han elegido dos titulares, dos suplentes, la empresa ha designado a sus miembros titulares y suplentes por parte de sus representantes y ahora mismo se conforma un comité de cuatro titulares, cuatro suplentes, miembros representantes del empleador, miembros representantes de los trabajadores. Y es importante que sepan que existe un comité porque efectivamente ante la comisión de un hecho de hostigamiento sexual, ustedes van a saber dónde acudir. Esta capacitación no tiene por finalidad ser letra muerta, tiene por finalidad que todos ustedes sepan qué hacer y cómo abordar un hecho de hostigamiento sexual. Y la empresa, dentro de los deberes de prevención y sanción, tiene el deber de iniciar el procedimiento de investigación cuando se conoce un hecho de este tipo. Y en ERSAC hemos conformado un comité porque la obligación legal manda que con más de 20 trabajadores debe conformarse uno de ellos, con menos un supervisor. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Ahora, dentro de los deberes de prevención, lámina 13, por favor. Dentro de los deberes de prevención, como lo hemos estado conversando, existe la capacitación.
y una capacitación general que todo trabajador de ERSAC al inicio del vínculo laboral va a tener, así como son capacitados en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. Cuando han ingresado se les ha entregado su Reglamento Interno de Trabajo. Cuando un trabajador nuevo en ERSAC ingrese, va a tener este mismo material que ustedes están recibiendo, va a tener también el trabajador nuevo. También va a haber una capacitación anual especializada. Y justamente esta es la capacitación que estamos dando a los trabajadores, y justamente estamos dentro de la semana de prevención contra el hostigamiento sexual. Y forma parte de la política de ERSAP que en la semana de prevención y sanción contra los actos de hostigamiento sexual, todos nuestros colaboradores sepan que en ERSAC tenemos la política de erradicar al 100% cualquier conducta que afecte la dignidad de todos los trabajadores, sea varón y mujer. No tiene que primar la vergüenza de que si soy trabajador y alguien me hostigó sexualmente, denunciar por el que dirá. En el marco de las relaciones laborales, por lo general son las mujeres, pero todo el varón que se sienta intimidado sexualmente tiene el deber y puede denunciar este hecho también. ¿Alguna consulta hasta aquí? Un ratito para escuchar. Escuché la reunión, no tanto la reunión. Tengo reunión. Ok. Lámina 16, por favor, Poli. Bien, ahora, ¿cómo se inicia un procedimiento de investigación y sanción contra el hostigamiento sexual? Como lo comenté al inicio, un hecho de hostigamiento sexual por parte de quien lo padece puede ser denunciado a pedido de parte, es decir, por parte del afectado, o de oficio y bajo responsabilidad. Es decir, si yo, trabajador, conocí de un hecho de hostigamiento sexual, puedo ir a denunciarlo a la Oficina de Recursos Humanos o ante el Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual. Si yo soy el afectado y me siento tan afectado, voy y lo denuncio. Pero si tengo miedo o vergüenza y alguien lo conoció, también está en el deber de denunciarlo. O si el área de recursos humanos conoció el hecho de hostigamiento sexual o fue el comité, alguno de los miembros, fue el que conoció este hecho, también inicia de oficio el procedimiento de investigación. Es decir, hay dos formas de que se inicie: a pedido de parte, sea porque fue la propia víctima o porque un tercero trabajador lo conoció, o de oficio a través del área de recursos humanos o del comité o de algún miembro de la plana directiva de ERSAC, ¿no? Y esta denuncia puede ser verbal o escrita. Importante tener en cuenta que dentro del procedimiento de investigación contra el hostigamiento sexual prima el principio de informalismo. ¿Qué quiere decir principio de informalismo? Que un hecho de hostigamiento sexual va a poder ser denunciado bajo cualquier forma, sea a través de un WhatsApp al jefe de recursos humanos o al coordinador de recursos humanos, o un WhatsApp a la jefatura inmediata, o a los o cualquiera de los miembros del Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual, pero lo importante es que se ponga de manifiesto. O puede ser también verbal, comunicación verbal a la jefatura inmediata, o a recursos humanos, o a los miembros del comité, o a través de un correo electrónico. El principio de informalismo quiere decir que el procedimiento de investigación y sanción contra el hostigamiento sexual tiene que originarse sí o sí ante la noticia de un hecho de este tipo. Y una vez comunicado este hecho, obviamente, la empresa, dentro de su sistema integrado de gestión, cuenta con formatos adecuados para la toma de manifestaciones, lo que quiere decir que todo el procedimiento tiene que estar debidamente registrado en un soporte eh, documental por temas de probanza. Ahora, cuando se presenta una denuncia por un hecho de hostigamiento sexual, lo primero que debe hacer el comité, si es que lo recibió el comité, o lo que hace recursos humanos, es dictar la lectura de derechos de la persona denunciante. Es decir,
Yo, trabajador de ERSAC, voy y denuncio un acto de hostigamiento sexual ante recursos humanos, dentro de la inmediatez, me lee un acta de lectura de derechos. ¿Qué quiere decir un acta de lectura de derechos? Como trabajador, ¿qué es lo que me asiste a mí ante un eventual hecho de hostigamiento sexual? Trabajador, todo el procedimiento se va a llevar de manera objetiva y de acuerdo al protocolo establecido en la normativa vigente. Adicionalmente, trabajador, tú tienes los canales de atención dispuestos a usted. Por ejemplo, si es que la empresa cuenta con un servicio de psicología, derivarlo al área de psicología pertinente para que sea evaluado. Y dentro de ello, si es que autoriza o no ese informe psicológico, ser incorporado al procedimiento de investigación como medio probatorio. Personalmente, ¿qué otro canal de atención tiene el trabajador? La de MUNA, el centro de salud más cercano al centro de labores, la dependencia policial más cercana, inclusive la Hay del una reunión que no tienes. pueblo. Es decir, cuando surge un hecho de hostigamiento sexual, el trabajador tiene que estar tan informado que sepa qué hacer si es que efectivamente considera que se le ha afectado la salud, si considera que le ha faltado sus derechos, si considera que el hecho de hostigamiento sexual es tan grave como para que sea denunciado penalmente y si es que este hecho requiere asistencia psicológica. Todo ello se pone a disposición del trabajador máximo dentro del tercer día de haber recibido la queja por hostigamiento sexual. Siguiente lámina, por favor. Ahora, es importante tener en cuenta también, dentro del procedimiento de investigación y sanción contra el hostigamiento sexual, que si el presunto hostigador es titular del órgano que recibe la queja o denuncia, ésta se interpone ante el inmediato superior del quejoso. ¿Qué significa esto? Que si dentro del comité de hostigamiento sexual hay una persona que se olvidó que está sancionado este tipo de conductas, o si mi jefatura inmediata me causó un acto de hostigamiento sexual, ante él no voy a poner la denuncia. Podré interponerla ante el área de recursos humanos. Pero ¿qué sucede si dentro del área de recursos humanos alguien me hostigó? O, disculpando Poli, el ejemplo, el que dirige el área de recursos humanos fue el que causó el comentario sexista o el hecho de hostigamiento sexual, voy a interponerlo ante la gerencia. Porque en el procedimiento de investigación y sanción tiene que haber imparcialidad. De lo contrario, el resultado sería parcializado en favor de la parte menos débil, o de la parte más débil, perdón. Ahora, es importante que ante un hecho de hostigamiento sexual, el Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual tiene que comunicarse contra la víctima bajo los canales establecidos. No le voy a mandar recados con un tercero, porque prima el principio de confidencialidad. No le voy a mandar mensajitos por WhatsApp si es que no me lo autorizó. Tiene que haber una trazabilidad de comunicaciones. Puede ser ante un llamado mediante un documento escrito para que se acerque a testimoniar, pero siempre guardando la prohibición de que la comunicación sea fuera de los canales establecidos, ¿no? Y teniendo en cuenta que toda actuación debe ser documentada por escrito, como lo señalé anteriormente, y se debe guardar la reserva de identidad. Es decir, tanto denunciante como denunciado tienen el derecho a que dentro del procedimiento de investigación y sanción, inclusive aún habiendo concluido esto, sean reservados en la identidad de quién generó el hecho de hostigamiento sexual y quién lo padeció. Siguiente lámina, por favor. Como ya hemos comentado, la queja o denuncia ante quién se interpone, ante la de recursos humanos, sea por parte de la víctima o de un tercero, sea verbal o escrita, sea presencial o virtual, y esto se formaliza, sea verbal o virtual, o a través de cualquier medio, se formaliza
a través de un formato con información completa y suscrita por la persona denunciante. Como ya lo señalé, ante la interposición de una denuncia o queja por hostigamiento sexual, hay una lectura de acta de derechos que tiene que ser firmada por el trabajador afectado en señal de que los ha recibido. Y obviamente es importante que todos sepamos que ante un hecho de hostigamiento sexual, la empresa tiene que comunicar al Ministerio de Trabajo que efectivamente está llevando el procedimiento de investigación y al culminar ello con el procedimiento de sanción. Es decir, todo lo que surge en un acto de hostigamiento sexual no es secreto y no se queda en la empresa. Así como la empresa reporta accidentes, también reporta hechos de hostigamiento sexual. Y por lo mismo, dependiendo de la gravedad y la tolerancia cero que se aplique en la empresa, la sanción máxima a aplicarse es el despido inclusive. Siguiente lámina, por favor. Ya hemos señalado que existe el deber de confidencialidad en la identidad de las personas afectadas en los procedimientos de hostigamiento sexual. Se debe guardar la debida reserva de los nombres de las personas dentro del procedimiento. Y aquí viene lo importante, conocer el procedimiento. Siguiente lámina, por favor. El procedimiento de investigación y sanción, como se muestra en esta lámina, tiene tres etapas. Una etapa de protección, una etapa de investigación y una etapa de decisión y sanción. Como les comenté anteriormente, por favor, si es que pueden grabar sus audios, sus micrófonos. La etapa de protección inicia con la interposición de la queja, sea verbal o escrita, ante gestión humana, que es por lo general ante quien se interpone, ¿no? Una vez que se recibe la queja o la denuncia, la empresa tiene 6 días para informar al Ministerio de Trabajo que ante dicha compañía se ha interpuesto una denuncia por presunto acto de hostigamiento sexual. Y una vez recibida la queja o la denuncia, la empresa tiene 3 días para dictar las medidas de protección en favor de la víctima que padece el hecho denunciado. Y tiene un día para otorgar los canales de atención. Y tiene un día para informar o trasladar la denuncia al comité de intervención. ¿Cómo se explica esto? A ver, supongamos que el día de hoy lamentablemente se presentó un hecho de hostigamiento sexual en el área de recursos humanos de la empresa. Si hoy día se recibe, mañana el comité como máximo tiene que estar conociendo esta denuncia. Y dentro del mismo día o al día siguiente, el trabajador denunciante tiene que ya haber tenido a su favor o a su disposición los canales de atención. Como lo comenté hace un momento, los canales de atención son canal de atención física, legal, médico-legal, perdón, canales de atención policiales, podemos darle la atención psicológica, podemos señalar la dirección de la DEMUNA y la atención legal para cuando lo considere oportuno dentro del procedimiento de investigación y sanción. También dentro del tercer día de recibido, tenemos que dictarle las medidas de protección que ya en un momento les explicaré cuáles son. Y dentro del sexto día de haber recibido la denuncia, la empresa notificará al Ministerio de Trabajo y adjuntará la comunicación que le generó al comité de intervención para que investigue. Adjuntará el acta de lectura de derechos con los canales de atención y adjuntará el documento donde le otorga las medidas de protección a favor de la víctima. Es decir, dentro del sexto día, la empresa tiene prácticamente 5 días anteriores para haber dictado medidas de protección, para haber otorgado canales de atención y para haber notificado al comité de intervención. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ojo que el área de recursos humanos va a girar o va a notificar un examen, porque esta es una capacitación muy delicada, muy importante y tiene que ser de conocimiento de todos. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Una vez que la denuncia llega al comité de intervención,
va a iniciarse la etapa de investigación. Y la etapa de investigación lleva un proceso de 15 días de recibido, es decir, 15 días calendarios. Una vez que el comité de intervención recibe la queja o denuncia, tiene 2 días para trasladar dicha denuncia al denunciado. Es decir, eh, por ejemplo, el viernes, lamentablemente, el viernes pasado se denunció un hecho de hostigamiento sexual. El día de hoy, el comité de intervención recibió la denuncia. O perdón, el día lunes, el comité recibió la denuncia. Hoy día estamos martes, que recepcionó la denuncia. Y el comité tiene 2 días para trasladar la denuncia al denunciado para que en el término de 3 días hábiles formule los descargos que considere adecuados a su derecho. Una vez vencido el plazo para que el denunciado formule sus descargos, o en caso que no los haya formulado, el comité de intervención tiene la obligación de emitir un informe de resultados de investigación. Y en ese informe de resultados, con la evaluación de los medios probatorios, si es que se aceptó por parte de la víctima que se incorpore el informe psicológico, emitirá una decisión propuesta. Es decir, para este comité de intervención y sanción, efectivamente, se aprecia que la conducta del trabajador tal es constitutivo de un hecho de hostigamiento sexual, sea de carácter sexual, por alguna mirada lasciva, algún tocamiento indebido, o por algún gesto, o por haber compartido material inapropiado de contenido sexual, es responsable de acto de hostigamiento sexual. O es responsable de hostigamiento sexual por conducta sexista. En ese sentido, este comité propone la siguiente sanción: suspensión o despido. Una vez que el comité de intervención emite el informe de resultados, tiene un día para trasladar al área de recursos humanos dicho informe. Una vez que el área de recursos humanos recibe el informe del comité, el área de recursos humanos tendrá que notificarlo tanto al denunciante como al denunciado, para que sean ellos quienes al término de los 3 días hábiles formulen sus alegatos finales. Y con los alegatos finales o no, el área de recursos humanos tomará una decisión. ¿Qué quiere decir? Que por un lado, el comité de intervención puede señalar que efectivamente existió o no un hecho de hostigamiento sexual, pero será el área de recursos humanos quien definitivamente señale si es que dicho acto denunciado configura o no hostigamiento sexual. Y si es que lo configura, si es que la propuesta de sanción señalada por el comité corresponde ser amparada o no, porque pueda que el comité diga, no, el trabajador merece una suspensión de 2 días, pero la red de recursos humanos dice, no, 2 días no, es el despido. Y finalmente, en ese sentido, el área de recursos humanos tendrá la decisión final sobre los alegatos formulados por las partes. Una vez que se emite la decisión final, esta decisión final es notificada al Ministerio de Trabajo para informarle que el procedimiento de investigación y sanción ha concluido. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, si es que el área de recursos humanos considera que no ha habido hostigamiento sexual, la denuncia se archiva. Si es que lo ha habido, también se archiva, pero a continuación surge el procedimiento sancionador. Y esto es, si es que corresponde el despido, se iniciará un procedimiento de despido. Si es una suspensión, se iniciará un procedimiento de imputación de cargos. De manera que dentro del procedimiento de investigación y sanción se aseguran los derechos que asisten al denunciante, pero también se aseguran los derechos que asisten al denunciado, sea culpable o no. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, si bien es cierto, como les comenté al inicio, eh,
prima el principio de informalismo al momento de presentar una denuncia, existe un contenido recomendable para todos los trabajadores en caso lamentablemente surja un hecho de esta naturaleza. Siempre se debe identificar el nombre, cargo y función del quejoso. Hablamos de quejoso a la víctima que padece el hecho presunto de hostigamiento sexual. Se debe señalar el nombre, cargo y función de la persona que se considera ha sido afectada por actos de hostigamiento sexual en caso de ser distinta del quejoso. Aquí tenemos que identificar quiénes somos los afectados, qué cargo tenemos en la empresa, qué función desempeñamos y nombre, cargo y función del denunciado, del presunto hostigador. Tenemos que exponer los hechos que consideramos son actos de hostigamiento sexual, adjuntar los medios probatorios y las medidas de protección que solicitamos como trabajadores afectados y obviamente y la solicitud de confidencialidad para nosotros como afectados o como testigos. ¿Cómo se entiende esto? Que en un hecho de hostigamiento sexual tenemos que identificarnos, identificar al denunciado, identificar el hecho de hostigamiento sexual que consideramos nos ha afectado nuestra dignidad o intimidad como personas. Si es que tengo medios de prueba, los adjunto, una fotografía, un mensaje de texto, un correo electrónico o un testigo. Y siempre es importante solicitar las medidas de protección como trabajadores. Ya las vamos a ver más adelante, pero una de las medidas de protección es el alejamiento por parte del denunciado mientras dure el procedimiento de investigación y sanción. Es decir, que el trabajador denunciado no se me acerque a más de 1 metro o a menos de 1 metro. No, guardar la distancia. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ya hemos visto el plazo de un día para ser trasladado al comité desde que se recibió la queja. Siguiente lámina, por favor. Los canales de atención. Es importante que tanto la empresa y el trabajador conozcamos y el comité conozcamos por buena parte, conozcamos un hecho de la empresa pone a disposición de los trabajadores los canales de atención tal más cercano canal de atención policial en la dependencia policial más cercana al centro de labores y los canales de atención legal ante el Ministerio Público más cercano. Obviamente tenemos que tener las direcciones de cada una de las dependencias más cercanas a la empresa, la posta médica, como lo señalé, la orientación legal e inclusive pueden llegar ante la autoridad de trabajo. Pero ojo, no con la finalidad de denunciar a la empresa, no, porque mientras la empresa tenga constituido el comité de intervención, haya capacitado a todos ustedes en la prevención del hostigamiento sexual, haya impartido documentación respecto a la prevención y sanción del hostigamiento sexual y ante una denuncia haya iniciado el procedimiento de investigación, la empresa no es responsable de nada. Ustedes, si lo desean, pueden ir ante la autoridad de trabajo para orientarse en qué hacer. Pero si acaso ustedes conocen de un hecho de hostigamiento sexual, no lo denuncian a la empresa y de frente van y denuncian a la empresa por este hecho, la empresa no es responsable. Esto sí, tenemos que tenerlo en claro. Un hecho de hostigamiento sexual se denuncia sí o sí de manera inmediata ante la empresa, porque la empresa, a partir de que conoce, inicia el procedimiento de investigación. Siguiente lámina, por favor. Ya hemos visto que ante un hecho de hostigamiento sexual, existe un acta de lectura de derecho, donde existe la de manera escrita autorización del trabajador para que sea actuada. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Por favor, en la lámina 28.
Bien, eh, dentro del procedimiento de investigación, siempre existen parámetros de conducta para los entrevistadores. Ante un hecho de hostigamiento sexual, no es recomendable que el comité en pleno sean los que intervengan en la toma de manifestaciones tanto a la víctima como al denunciado. Es decir, siempre se tiene que establecer un parámetro en el que exista una relación personalizada y respetuosa con el denunciante. De esta manera, si intervenimos todos los miembros del comité, vamos a generarle seguramente un ambiente abrumador a la víctima, que puede generar su revictimización. Y el tercer principio del procedimiento de investigación es la prohibición de la revictimización. Hemos visto que el primer principio es el de informalismo, el segundo principio es el de confidencialidad, el tercer principio es de no revictimización. Es decir, que al momento de evaluar y analizar los hechos de hostigamiento sexual, se evite que la víctima vuelva a contextualizar el hecho que le generó la afectación. No volverla a poner en el mismo contexto, ni abrumarla más con lo que pudo ser o no ser dentro de dicha situación negativa. De esta manera, tiene que haber una relación personalizada, respetuosa con él o la denunciante. Escuchar y mostrar atención a la narración que señala. Comunicarle al denunciante o la denunciante que en todo momento el procedimiento será llevado a cabo con discreción y confidencialidad. Prestar atención a las expresiones y si la persona no se encuentra apta para relatar los hechos, darle la oportunidad de que las haga llegar de manera escrita. Es decir, siguiente lámina, por favor. Dentro de un procedimiento de investigación y sanción contra el hostigamiento sexual, la víctima tiene que tener un ambiente de tranquilidad para que pueda narrar o informar al área, al encargado o al representante del comité que tenga a cargo la investigación de cómo sucedió los hechos denunciados. Y lo que se prohíbe es que el entrevistador parcialice la investigación en ese momento o la cuestione bajo las siguientes formas. Perdónenme, antes de eso hay algunos tips para entrevistar a la persona. Por ejemplo, ¿qué hizo la persona acusada? ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Dónde sucedieron los hechos? ¿Cómo describiría la relación de los testigos con la persona acusada? ¿Cómo se siente en este momento? ¿Hubo testigos? ¿Antes del hecho denunciado había ocurrido alguna situación igual o similar? ¿En qué contexto ocurrieron los hechos? ¿Cómo le ha afectado lo ocurrido? ¿Siente que puede regresar a su centro de labores? Este tipo de preguntas son adecuadas e idóneas para que al momento de entrevistar al denunciante, éste se sienta en la comodidad adecuada para poder relatar los hechos ocurridos. Pero lo que se prohíbe es que el entrevistador, al momento de concluir la intervención o dentro de la intervención, al denunciante señale, oye, pero ¿estás seguro? Pero qué raro, porque esta persona me parecía tan correctita de que no creo que haya sido así. ¿Te parece que sí o sí? A mí no me parece. Ese tipo de intervenciones son inapropiadas y rechazadas al momento de evaluar la objetividad de los hechos de hostigamiento sexual denunciados. Siguiente lámina, por favor. Como lo hemos señalado también de manera anterior, en el informe de resultados de investigación del comité, vemos que el comité ya trasladó la denuncia al denunciado, el denunciado ha presentado sus descargos y si no los ha presentado, el comité tiene la obligación, al cabo de los 15 días calendarios, de emitir su informe final de resultados, ¿no? Y en el informe final de resultados de investigación, perdón, se determina la existencia de actos de hostigamiento sexual que puede incluir recomendaciones al área de recursos humanos o también determina la inexistencia de un hecho de hostigamiento sexual como el denunciado en ese momento, ¿no? Es decir, no todo hecho o no toda denuncia por presunto acto de hostigamiento sexual va a concluir en sanción. Es importante tener en cuenta la objetividad y los medios de prueba con los siguientes la con la víctima
momento de formular su denuncia. Siguiente lámina, por favor. Ahora, si bien es cierto, si bien no existe en la normativa vigente un procedimiento establecido de cómo se emite un informe de resultados, lámina 31, por favor. Lo recomendable es que el comité emita un documento donde describa los hechos denunciados, los descargos del quejado, la descripción y valoración de los medios de prueba, las conclusiones y las recomendaciones, ¿no? Ahora bien, debemos tener en cuenta, eh, para ya concluir con la exposición, los casos especiales y los casos en los que involucran también a ERSAC por ser contratista de empresas principales. ¿Qué ocurre si dentro de las instalaciones de ERSAP ingresa el trabajador de un tercero y el trabajador del tercero comete acto de hostigamiento sexual contra uno de nuestros trabajadores? Aquí la empresa va a iniciar el procedimiento de investigación y sanción contra el hostigamiento sexual, va a dictar las medidas de protección, va a dictar los canales de atención, pero va a trasladar al empleador del denunciado la denuncia para que aplique las medidas y aplique la sanción. Pero ¿qué pasa cuando uno de nuestros trabajadores comete acto de hostigamiento sexual contra el trabajador de un tercero? Aquí la empresa sí va a iniciar el procedimiento de investigación y lo va a concluir en una sanción, comunicando al Ministerio de Trabajo el resultado mismo. Con ello, señores, la empresa les informa que cuenta con un comité de intervención contra el hostigamiento sexual capacitado para investigar todos los hechos denunciados que se consideren como de hostigamiento sexual, para prevenir, sancionar, inclusive con la máxima sanción del despido. La tolerancia cero de ERSAC ante un hecho de hostigamiento sexual es cero. Por lo mismo, se les sugiere, se les insta a todos los trabajadores ante un hecho de hostigamiento sexual que se pueda advertir en la empresa y en todas las oficinas donde se encuentra brindando servicios, sea denunciado. Ustedes cuentan con un área de recursos humanos capacitada, con las competencias adecuadas y suficientes para dirigir este tipo de hechos, y un comité capacitado para llevar a cabo el procedimiento de investigación. Así que a partir de ahora todos conocemos la función de nuestro comité, sabemos, conocemos la política de la empresa Tolerancia Cero contra el hostigamiento sexual, y de esta manera se les solicita difundir todo lo impartido en este momento a todos los compañeros que de alguna manera no han podido estar presentes en la reunión. Si no hay otra consulta, si no hay consultas, Poli, damos por cerrado el conversatorio y la capacitación. ¿Alguna duda? Bien, bueno, esto fue todo al momento. Gracias por su atención. Me despido. Poli. Poli. Acaba de salir hace un momento, más bien pase un enlace para que registren su asistencia. Ok. Se le va a compartir enlace para registro de asistencia. Si es que no hay alguna duda, damos por cerrada la capacitación. Aló, sí, dime.